recipientes sellados que al paso de los siglos revelan sus misterios. Tesoros ocultos que guardan el acontecer humano a través de los años, desde la antigua Babilonia hasta el espacio exterior. Las cápsulas del tiempo. Sonora en la Revolución Mexicana. Agua Prieta, ciudad al norte de Sonora, justo en la frontera con Douglas, Arizona, conocida por haber inspirado el nombre de una célebre banda de los años 60, a su vez derivado de la palabra ópata, bachicuy, que significa aguas negras, fue fundado en 1899, aunque solo reconocida como ciudad en 1942. Pero su aporte a la historia de México fue algo más que un grupo de rock and roll, maquiladoras, el proyecto térmico solar o el equipo Vaqueros de la Liga Norte de Sonora. El día de hoy desenterramos esta cápsula del tiempo para platicarles de la creación de un importante documento que va a llevar a los revolucionarios sonorenses al primer plano de la política nacional. Precisamente, aquí tenemos un impreso original del Plan de Agua Prieta lanzado en esa localidad el día 23 de abril de 1920 por el general Plutarco Elías Calles. Agua Prieta fue parte de momentos trascendentes de la Revolución Mexicana. En sus predios lucharon por sus ideales figuras tan importantes como Álvaro Obregón, Francisco Villa, Venustiano Carranza. Plutarco Elías Calles en particular fue allí maestro y comisario, cuando esta población dependía del municipio de Fronteras. La Revolución Mexicana haría que varias ciudades de Sonora se convirtieran en sitios muy importantes. Por ejemplo, la ciudad de Agua Prieta, donde se van a desarrollar importantes batallas en el contexto de la Revolución. Cuando Carranza arribó a Sonora en 1913, llegó cansado, derrotado, muy desanimado luego de una larga y penosa travesía por la Sierra Madre. Sería aquí en Sonora uno de los pocos lugares donde se le recibiría como a todo un personaje. Aquí en Sonora, Venustiano Carranza va a encontrar un gran apoyo y respaldo para su causa, con dinero, alimentos, armas e incluso hombres que lo van a apoyar en su lucha para derrocar a Victoriano Huerta y eventualmente llegar él a la presidencia de la República. Plutarco Elías Calles, por entonces comisario de Agua Prieta, va a elevar a esa población a un punto importante en la lucha armada en nuestro estado. Plutarco Elías Calles, por entonces comisario de Agua Prieta, hizo de esta región un punto estratégico. Fue allí donde derrotó en forma rotunda al general Francisco Villa y a su famosa División del Norte, luego de que el Centauro trató de tomar esta plaza el 1 de noviembre de 1915. Allí perdieron la vida 223 hombres de Pancho Villa, llevándose a más de 300 heridos, mientras que los defensores perdieron 42 personas, de ellos 12 civiles alcanzados por el fuego cruzado, con 75 heridos. 1920 fue un año de elecciones. Para entonces, la rivalidad entre Venustiano Carranza y el resto de los jefes militares era evidente. Aquí, de hecho, podemos ver en este mural al jefe Carranza, acompañado de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Esta ruptura se debía principalmente a que Carranza quería que emanaran gobiernos civiles, dejando atrás el periodo militar que tanto había convulsionado a México. Por ello, Carranza intervino en la elección de su sucesor para lograr que un civil llegara a la presidencia de la República. Pero, al mismo tiempo, Álvaro Obregón, quien gozaba de gran popularidad y muchísimo prestigio militar, pues ya va a mostrar claras intenciones de contender por la presidencia de México. Como has dicho ahorita, Carranza tenía otros planes y va a nombrar al ingeniero Ignacio Bonillas como candidato a la presidencia, lo que va a acentuar aún más esta ruptura entre el presidente Carranza y los sonorenses. Que va a tener como consecuencia, por cierto, el lanzamiento de un plan, ¿verdad? El lanzamiento del plan de Agua Prieta en abril de 1920.
Obregón comienza su campaña en 1920, al mismo tiempo que el boicot del gobierno contra él. Sin embargo, su popularidad crecía y Carranza no tuvo más remedio que inhabilitarlo por la vía judicial, relacionándolo con el intento de sublevación militar del general Roberto Sejudo. En vista de su inminente detención, Obregón huyó de la capital al estado de Guerrero para levantarse en armas el 13 de abril. Entretanto, la designación de un nuevo jefe de operaciones militares y el conflicto por la potestad del río Sonora ya habían hecho estallar las hostilidades entre la Federación y el gobierno sonorense. Estos últimos acusaron a Carranza de violar la autonomía estatal y ya no hubo vuelta atrás. Surgía un nuevo movimiento armado que precisaba fijar sus principios rectores y darlos a conocer al resto del país. Escrito por Gilberto Valenzuela y promovido por Plutarco Elías Calles, el Plan de Agua Prieta fue proclamado solemnemente y transcrito de manera literal a la prensa norteamericana. El Plan de Agua Prieta consta de 4 considerandos y 17 artículos, entre los que podemos destacar el cese de Venustiano Carranza de sus funciones como presidente de México, la creación de un ejército constitucionalista liberal y el nombramiento de un presidente interino que debía convocar a nuevas elecciones. El Plan de Agua Prieta fue firmado por 107 personas, entre los que destacaron militares, así como empleados públicos y privados. En él se establecía que ocuparía la presidencia interina el señor Adolfo de la Huerta hasta diciembre de 1920. En las elecciones del 5 de septiembre de ese año resultó electo como presidente constitucional para el periodo 1920-1924 el general Álvaro Obregón Salido. En un lapso de 2 semanas, aunque no todos los gobernadores se adhirieron de inmediato al Plan de Agua Prieta, sí lo hicieron muchos partidarios de Calles, de la Huerta y Obregón. Carranza se vio traicionado por gran parte de su ejército y ya para el 29 de abril se preparaba para trasladar su gobierno a Veracruz. Orillado por la proclamación del Plan de Agua Prieta, el presidente Carranza se vio obligado a huir de la Ciudad de México con rumbo al puerto de Veracruz. Sin embargo, su camino se va a ver interrumpido el 21 de mayo de 1920, cuando en la comunidad de Tlaxcalaltongo, en la Sierra Norte de Puebla, va a ser sorprendido por un grupo de hombres armados comandados por Rodolfo Herrero, quienes más o menos a eso de las 4:30 de la mañana lo van a ultimar a balazos mientras descansaba adentro de su choza. Con el asesinato de Venustiano Carranza se declara el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En consecuencia, Adolfo de la Huerta asumiría la presidencia de la República de manera interina el 1 de junio de 1920, para convocar a elecciones en las cuales resultó triunfador el general sonorense Álvaro Obregón Salido, quien tomó posesión de la presidencia de la República el día 1 de diciembre del citado año de 1920. A partir de ahí nacerá una época que algunos historiadores han denominado el sonorismo. La culminación de este conflicto, a inicios de la década de 1920, trajo consigo un nuevo clima de paz, al menos en gran parte del territorio nacional. Esto derivado de que los militares y los diferentes grupos políticos se sometieron al nuevo orden. Aunque bueno, esta tranquilidad sería relativa, porque como sabemos, a esta historia todavía le quedaban algunos años de enfrentamientos, traiciones y muertes. Muchas voces autorizadas concuerdan en que la Revolución Mexicana terminó con la llegada al poder de Álvaro Obregón el 1 de diciembre de 1920. Otros la culminan en 1917 con la proclamación de la Constitución Mexicana y hay quienes la terminan en 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, o hasta 1928 al ser asesinado Obregón, para entonces presidente reelecto. De cualquier manera, nadie pone en duda el papel que jugó la ciudad de Agua Prieta en el legado de la nación, ni la influencia que tuvo su histórico plan en el desarrollo de nuestra tortuosa democracia.
Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades.